Y cuando Tomanete dice eso, salta Pablo Sarmiento, creo que completamente desubicado, ¿no? Y empieza a decir una cosa, a defenestrar mi carrera. Me dice fracasado, él a mí, cuando él tiene 30 peleas ganadas y 14 perdidas. Y a mí me dice fracasado, ¿entendés? Me dice resentido el boxeo, cuando yo hace 29 años que vivo, disfruto, gozo el boxeo, pero creo que como nadie, porque la primera vez que me subieron al ring tenía 3 meses de vida. Ese y a partir video de ahí, con los rulos largos. a partir de ahí no me bajé nunca. El boxeo me dio todo lo que soy, ¿entendés? Sí. Me dio todo, y estoy seguro que todavía me va a dar más. Entonces, cuando Pablo empieza así, Pablo no sé qué, empieza a gritar, qué sé yo, total, para mí, a mi parecer, un maleducado completamente. Y cuando me deja meter un bocado, le digo, Pablo, ¿qué me escuchaste decir a mí? Claro. No Como diciendo, a ver, ¿qué me escuchaste decir a mí? Y no te dan derecho a réplica. Y él seguía así, que yo era un fracasado. Metió también a Miguel Ángel Castellini. En realidad, lo de Miguel Ángel Castellini con él, no sé cómo será porque estoy ajeno eso a... lo escuché también. Pero él no me nombró. Él, Castellini. Martín Coy me dijo, viste que me metí cordobés, ¿no? Dijo, mirá, Martín Coy, y empezó bla, 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 un fracaso, me dijo fracasado. Y después se enojó por eso, ¿no? Y entonces dice que me escuchó muchas veces hablar mal de mí. Lo invito a Pablo Sarmiento, o a que alguien de la familia que le diga a Pablo Sarmiento que lea todos mis tweets desde la pelea con Chávez y antes también, ahora, a ver dónde hablé mal con él, o que busque algún tape donde hablé mal de él. Todo lo contrario, soy un súper agradecido de Maravilla por poner el deporte que amo, decirlo, sí. y lo dije 1000 veces, estoy un agradecido de Maravilla por poner el deporte que amo ahí. De que tenga ahora, trascendencia nuevamente. Totalmente, claro, totalmente. Me da espacio a mí, le da espacio a todos los boxeadores argentinos. ¿No? Hace que llenemos estadios. De repente hay algún boxeador que pasa a ser ex boxeador y quiere dar clase de boxeo y encuentra gente a quien darle boxeo porque está muy de moda. Claro. Está genial eso. Sí. Y me cansé de agradecérselo a Maravilla. ¿Entendés? Sí. Entonces, ya en un momento de que esta discusión se desvirtuó completamente, hasta lo invité a pelear a Pablo Sarmiento porque... no es tu categoría. Si yo soy un fracasado, no, está retirado él, pero bueno, si él se enojó porque porque muchos dicen que Maravilla Martínez está grande para pelear con 39 años, el que tiene 41... podría volver a hacer una peleita conmigo. Sería bueno, me gustaría volver a hacer una peleita conmigo tranquilamente. Yo estoy acá, yo estoy Muy bien. Bueno, aquí comienza entonces esto, ¿eh? ¿Hoy cuánto estás pesando? Y ya andamos ahí con la categoría. Tengo que pesar el próximo viernes 63.500, así que debo estar en 66 kilos. Pero subís unos kilos más para pelear. Sí, con Pablo Sarmiento arreglamos. No sé en qué categoría quiere pelear. Qué lindo, es hermoso. bueno, Pablito, si está Pablito o alguien ha llegado a él, que estás dispuesto a subir el ring. Pero no tengo ningún problema. Con él y con cualquier... O sea, ya sé, soy boxeador. Pero Pasa que este caso, jamás tuve algo personal con nadie. Claro. Con nadie, con ningún rival de los que tuve que me ganaron, que les gané, jamás. Pero acá sí. Pero con Pablo Sarmiento tengo algo personal porque él me faltó el respeto. Y se lo digo a él, vos me faltaste el respeto y nunca me pediste perdón. Chupámelo. Y nunca me pediste perdón. Y eso no se hace. Yo estoy educado de otra manera. Hay código de boxeo. Hay código de boxeador. Bueno, vamos a